contentos, hermanos? Eso espero. En esta noche queremos hablar acerca de la salvación de nuestra alma. ¿Cuántos son salvos? No, ¿cuántos son salvos? Amén, muy bien. Sin embargo, la plenitud de nuestra salvación aún no ha llegado. ¿Cómo sabemos? Estamos en el proceso. Aún no hemos sido glorificados, no traspasamos las paredes, así que falta algo. En las Escrituras, esto está demasiado cerca para mí. En las Escrituras hay dos palabras que se traduce salvación. En el Viejo Testamento es la palabra Yehoshua y algunas variantes que significa liberación, rescate, ayuda, salvación. Y hay dos palabras en el Nuevo Testamento, una es soteria y sozo, que significa exactamente lo mismo: rescatar, liberar, sanidad, salvación. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos salvos, pero es el comienzo de nuestro caminar en Dios. Entonces, lo que debemos de entender es que la salvación no es conocimiento. Sin embargo, a los escogidos, Dios revela los misterios del reino de los cielos, ¿correcto? Entonces, debemos entender qué hemos recibido, dónde vamos, qué está haciendo Dios, cómo lo va a hacer, cuál es nuestra parte. En las Escrituras, el Señor nos amonesta: sobre toda posesión adquiere sabiduría. Y no podemos concebir que vamos a reinar y gobernar con Cristo y vamos a ser ignorantes de los misterios del reino de los cielos. Ahora, en las Escrituras, Dios usa tipos, sombras, símbolos, patrones, parábolas, buenos ejemplos, malos ejemplos, metáforas, alegorías. Todo esto son cuadros espirituales que Dios usa para mostrarnos verdades espirituales. ¿Qué sucede? Como decía la hermana Maribel, muchas veces las palabras en español, en inglés, en cualquier idioma, no son lo suficiente para expresar las verdades espirituales que Dios quiere enseñarnos. Si yo le digo a usted, ¿qué sintió cuando nació de nuevo? Ay, hermano, pues yo sentí. Está tratando de expresar una experiencia espiritual usando palabras carnales. Al mismo tiempo debemos entender, y sé que hay maestros aquí, toda palabra en todo lenguaje tiene una denotación, lo que significa la palabra, y tiene una connotación, lo que se hace entender que la palabra que queremos decir. Entonces, entendiendo todo esto, queridos hermanos, no podemos ser ignorantes de no solamente lo que Dios tiene para nosotros, sino cuando nos pregunten ¿qué respuesta debemos dar? Como dice el apóstol Pablo, el apóstol a Pedro. Quiero redimir el tiempo, vamos a ir en esta mañana, en esta noche. Vamos a ir en esta noche a Lucas 14. Lucas capítulo 14, comenzando en el verso 25. Lucas capítulo 14 y verso 25. En el proceso de nuestra salvación, las áreas más difíciles para nosotros rendir a Dios
son nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Especialmente es bastante doloroso cuando Dios trata con nuestras emociones y destruye nuestras emociones. En Lucas 14, verso 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces el premio es él mismo. Ahora note lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Si tú no estás dispuesto, no está hablando de odiar a su madre ni a su padre, significa tener a Dios número uno en su vida. ¿Ok? Pero también dice, si yo no estoy dispuesto a abandonar mis emociones, mis deseos, mis aspiraciones, no soy apto para el reino de los cielos. Sigue diciendo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando un hombre está buscando un lugar en la historia, trata de tener una gran multitud, muchos seguidores, y si escribe varios libros, eso le da realce. Pero note que el Señor Jesús no estaba interesado en multitud. Dice que le sigue una gran multitud y lo primero que hace es que toma una espada y la entra en el mismo corazón. En el mismo corazón. No dijo: mira Pedro, Juan, vamos a hacer un comité pro templo, vamos a levantar dinero, vamos a hacer esto. No. Una espada la llevó al mismo centro del corazón y dijo: el que no esté dispuesto a abandonar su padre, su madre, su hermano, todas sus emociones, el que no esté dispuesto a crucificarla, no es digno de mí. El precio es alto, queridos hermanos. Usted nota que la Biblia 7 veces en el Apocalipsis dice: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Dios no está llamando un ejército de pusilánimes, de enclenques, de debiluchos. Dios está llamando un pueblo que en el espíritu, como decía la hermana Maribel, tenga el poder para seguir adelante, aún perdiendo su propia vida por amor a esa meta, a lograr el premio del soberano llamado en Cristo Jesús. Entonces note que el Señor Jesús no comienza a hacer un comité, no, sino que lleva la espada al mismo corazón. Si no estás dispuesto a dejar tus emociones, tus deseos, aspiraciones y morir a ti mismo, no puedes ser discípulo del Señor Jesús. Uno de los graves problemas que tenemos es que no leemos la letra pequeña en cualquier documento que leamos, que tengamos. Fui a Colombia y compré un boleto, pero no leí que no podía llevar una maletita con un pantalón, 3 camisas, mi cuestión de diario. Y tuve que pagar $95 por esa, comprar toda mi ropa una vez más, porque no leí la letra pequeña. Una vez más, Dios es extremadamente astuto. Dice que Él prende a los sabios que en su propia astucia. Dios nos ofrece vida eterna, pero no nos dice que esa vida eterna se logra nosotros perdiendo nuestra propia vida. En Mateo capítulo 16, verso 24. Mateo 16, verso 24.
Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negar su propia vida, vivir nuestra propia vida. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es el propósito de la cruz en nuestra vida? El propósito de la cruz en nuestra vida es el implemento o es el instrumento que Dios ha dado para nuestra destrucción. ¿Quiere que lo repita otra vez? La cruz es el instrumento que Dios nos ha entregado para nuestra destrucción. Cuando yo llevo mi cruz, si en verdad llevo mi cruz, voy a estar negando que mis miembros se manifiesten, mis deseos se manifiesten, que la vida que antes yo vivía se manifieste, y tengo que crucificar ese viejo hombre o esa vieja mujer y permitir solamente que la vida del Señor Jesús, que esté en mí ahora, se manifieste. Eso es llevar mi cruz. Sigue diciendo, verso 25: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. No leemos eso cuando queremos nacer de nuevo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su qué? Entonces, el alma y la vida son ¿qué? Sinónimos. El alma y la vida son sinónimos. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O columna en el templo de mi Dios, y no saldrá más de allí. ¿Correcto? Actualmente esta es nuestra vida. Estamos bailando en la carne y bailando en el espíritu, y bailando en la carne y bailando. Eso es nuestra vida diaria, ¿correcto? Díganme que es así. Y Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿cierto? Por eso que necesitamos que Dios ordene nuestros pasos. En Salmo 37, verso 23. Salmo 37 y verso 23. Salmo 37, verso 23. Espero que sea así, Señor. O si no, créalo. Salmo 37, verso 23. Dice, note lo que dice: cuando usted y yo fuimos trasladados al reino de Dios, estamos en un lugar que es extraño para nosotros. No lo conocíamos, ¿correcto? No sabemos nada. Al nosotros ahora estar en una buena relación con Dios, Dios dijo: mis caminos no son que tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces yo estoy delegando al Espíritu Santo para que te enseñe cómo andar correctamente delante de mí y mostrar la naturaleza que tú eres un hijo mío por tus hechos. Amén. Entonces dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Yo no sé cómo caminar en Dios. Yo no sé cómo dirigir mis pasos y agradar a Dios. El Espíritu Santo ha sido enviado para enseñarme. Por eso, queridos hermanos, cuando Abraham envió a Eliezer a buscar una esposa para Isaac, no te fue Eliezer quien trajo a la esposa donde estaba Isaac. La esposa no sabía dónde estaba Isaac. Yo no sé cómo agradar a Dios si el Espíritu Santo no me enseña. Entonces estamos aquí
Y Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Cierto? Hemos estado bailando en la carne y en el espíritu, pero Dios tiene un tiempo en que nos va a establecer como columna en su reino. Sí, vamos a leer en Santiago, capítulo 1. Mire qué sucede. Todos nosotros estamos exentos. No. Estamos tenemos la predisposición, no es la palabra, la tendencia de errar. Y para eso el Espíritu Santo ha sido enviado. Y esto es lo que nos dice la palabra en Santiago capítulo 1, verso 13. Comenzando en el verso 13. Santiago, ¿ya están listos para irse a la casa, hermanos? Dígame. A ver. De la boca de los niños. Dice Santiago capítulo 1 verso 3, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. Ahora note la secuencia, lo que describe la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz que el pecado que siendo que consumado, entonces da a luz que la muerte. Lo que significa que hay un trecho en que podemos escapar del pecado. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Somos humanos, tenemos una frágil naturaleza, o muchas veces queremos descansar en que tenemos una frágil naturaleza y no sabemos que Dios nos ha dado el espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿verdad que sí? Pero muchas veces queremos escapar de allí. Hay una tregua o hay un trecho en el cual podemos escapar de la muerte espiritual. Y por eso es que Pablo dice que el que está en Cristo no hay condenación. Terminamos en Romanos 6, como dijimos. Amén, ¿verdad? Romanos 6, verso 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Él murió al pecado, nunca pecó, nunca se rindió al pecado. Sus pasos fueron ordenados por el Padre. Los pasos de usted y mío son ordenados o pueden ser ordenados por nuestro Padre, si nosotros queremos. Dice, verso 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en ¿qué? Vida nueva, no la vieja vida que vivíamos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y esto es lo que Dios quiere hacernos entender, que debemos de ser plantados en la semejanza de la muerte del Señor Jesús. Alguien estaba predicando y dijo que sí, que no permitiría que su santo viera corrupción. ¿Cómo fue ese santo sepultado? En una perfecta ¿qué? Obediencia. El primer Adán murió por desobediencia. El segundo Adán murió también
pero en perfecta obediencia. Y el Padre, siendo el juez absoluto y justo, dijo: este murió en perfecta obediencia. Y por su derecha lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Esto es lo que Dios va a hacer con nosotros. Tenemos que ser plantados en la semejanza de su muerte, una muerte en perfecta obediencia. ¿Es esto posible para nosotros? No. ¿Es todo posible con Dios? ¿Es todo posible con Dios? Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Permitamos que Dios se lleve la gloria en terminar la casa que Él comenzó en nuestras vidas. Amén. Dios le bendiga.